los políticos, legisladores, el Poder Ejecutivo y nosotros también. Porque la verdad que así no sumamos. Miren, el riesgo país otra vez volvió a subir, 2,55. Habíamos logrado con éxito bajarlo hasta 1.200 y poquito, 1.569 puntos básicos. ¿Qué significa esto? Significa la falta de credibilidad en el país. Y la falta de credibilidad en el país significa que no va a haber inversiones, ni internas ni externas. En este caso en particular se miden a través del riesgo país las inversiones externas, ¿no? Pero bueno, las internas tampoco. El dólar está quieto, pero está quieto en 1.250 pesos cuando estábamos prácticamente un dólar 1.000 pesos en hace nada. Pero claro, la política, los sectores, digamos, dirigenciales en general, los famosos dirigentes sociales, digo, lo que hacen es espantar inversiones. Digo, parece mentira. Los que deben proteger el empleo, generar condiciones para que haya inversión y al haber inversión hay empleo, para que vengan y se sumen fábricas, para que se explote. Digo, tenemos el 60% de la cordillera está del lado argentino y nosotros del cobre ni noticias, nada. ¿Y saben de qué vive Chile? De una explotación impresionante en materia de toneladas de cobre. Digo, no entiendo, no los entiendo, la verdad cuesta creerlo. Y ya no se sabe cómo decirlo, cómo lograr. Milei por ahí se desboca cuando alguien lo palmea y le dice qué bien, ¡fua! Se fue arriba su ego y empieza a decir gansadas, esa es la verdad. Y no son dignas de un presidente de un país serio. Está bien que es su forma, pero hay formas que se deben cambiar conforme la actividad que uno desarrolla y sobre todo si esa actividad es nada más ni nada menos que ejercer la presidencia de la República. Y eso genera con sus actitudes esto de decir a un medio de comunicación estadounidense, soy el topo que destruye el Estado desde adentro. No destruya. La palabra destrucción es lo mismo que cuando del otro lado dice estamos haciendo la revolución. ¿Y qué revolución? Empezamos a hablar de construir, no de destruir, Milei. O sea, soy quien va a reorganizar el Estado, me parece más decoroso que decir soy el topo que destruye el Estado desde adentro. Lo dije 7 millones de veces, yo creo, exagerando, ¿no? Lo vuelvo a repetir, ni todo lo que es Estado es tan malo, ni todo lo que es capital privado es tan bueno. Entonces, ¿alguna vez podemos estar en el equilibrio, así como Milei busca el equilibrio fiscal? Y me parece muy bien, y lo ha logrado, y lo aplaudo, maravilloso. Hay otras cosas que tenemos que hacer ahora. Logremos el equilibrio emocional, logremos el equilibrio también en la interactuación con quienes no piensan del mismo modo o están alineados en otras fuerzas políticas, porque si no el diálogo nunca va a existir. Reivindicó en Estados Unidos, en esa nota que le hicieron, sus ideas en contra del rol del Estado en una entrevista que coincidió precisamente a un sitio de noticias del país del norte, y dijo además que se siente como un Terminator que llegó desde un futuro apocalíptico. No es digno de un presidente decir esto, porque por eso después te llaman loco y te descalifican. Y es ahí donde empieza de alguna manera a temblar o a desequilibrarse toda esa adhesión que aún está contando. Pero cuidado, Milei, no abusar, porque no basta tan solo con tener un 57% de adhesión popular. Hay una Constitución Nacional, esto es una república.
y como tal debe manejarse, con la independencia de los tres poderes, pero respetando la Constitución Nacional. No se va a poder gobernar sin leyes, y las leyes provienen o se generan en la fábrica de leyes, como solemos decir, que es el Congreso de la Nación, y si vos todos los días lo bombardeás, creyendo que por ser minoría, esto me hace acordar a David y Goliat, pero la verdad no sos David. Esta es la realidad. Y el Congreso sí es Goliat. Y no va a ser ninguna posibilidad de poder... Mirá lo que está haciendo el Congreso. Bueno, de esto nos vamos a ocupar en un rato. De eso y muchas cosas más, porque tampoco hace nada el Polo Obrero, ¿no? Que marchó en la provincia de Buenos Aires, custodiado por la policía de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Kicillof, le digo... Libre, muchachos, vayan y marchen. ¿Y marchan contra quién? Contra Milei, contra Petrovelo, que diciendo que esconden la comida y que la gente tiene hambre y patatín. ¿Se acordaron ahora de que la gente tiene hambre? Antes le afanaban a los que tenían hambre los medicamentos. Eso está en la justicia. Y el protocolo antipiquete se paró en el límite de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Acá no entran. Pero una marcha pacífica vamos a hacer. ¿Están violando la Constitución? No están violando la Constitución. Cuando un hecho es reiterativo hasta el cansancio y va en perjuicio de las mayorías, que son los laburantes que producen y generan la economía para los planes sociales también, se está cometiendo un abuso de eso. Yo no quería empezar por este lado, pero la información de último momento te va superando y superando cada vez más. Hay cosas que están haciendo bien. Por ejemplo, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, vendió la flota de autos de la Cámara de Diputados y recaudó una buena cantidad de dinero. Y está bien. Porque ¿por qué tenían que haber tanta cantidad de autos? ¿Por qué tenían que haber autos oficiales para los diputados, para los directores generales, para todo el mundo? ¿Por qué tiene que tener 7.000 empleados la biblioteca del Congreso de la Nación? Cuando en este momento vos online conseguís la información que necesites desde donde la necesites. Bueno, todo eso está bien, pero no basta con eso. Yo creo que el presidente tiene que empezar a mirar, y su entorno también, tiene que empezar a mirar de una manera distinta. Y de eso vamos a hablar en un rato, porque quiero irme ahora a algo que tiene que ver con esto que estoy diciendo. Porque los políticos en general, todos, de cualquier color, ya hace mucho tiempo, en estos 41 años de democracia que llevamos, que están muy lejos de la gente. Y eso es mi editorial de hoy. Así se sienten, así se ven, así están pasando todo desde siempre. Y por cierto, se agudiza cuando los que más gobernaron precisamente pierden el control y entran en pánico, porque con la pérdida de ese control se van los privilegios que entienden como derechos adquiridos. Toman al Estado como propiedad privada y no lo es. El Estado es del pueblo y solamente elige administradores a través de elecciones libres, pero no dueños, ni príncipes, ni reinas. Y bueno, con los privilegios también se les va la impunidad y las cajas. ¿Cómo puede ser 41 años de democracia y nada aprendieron? Nada les ha importado jamás. Miren, salvo sostenerse en el poder, se pintan la cara como hacían los indios en las películas, ¿vieron? Para entrar a la guerra. Y allí surge el Congreso, que se pone precisamente en pie de guerra. El trámite de la ley bases, ¿cuánto lleva ya? Y del paquete fiscal necesarios para empezar a poner en marcha la República Argentina, ya dura más de 6 meses y todavía ni siquiera salió del Senado. Este martes, la Cámara de Diputados trató en contra de la voluntad del Poder Ejecutivo una reforma
previsional de fuerte impacto sobre la estrategia antiinflacionaria aplicada por el Ministerio de Economía. En un rato te voy a ampliar el porqué. Pero esta guerra desatada contra el gobierno, lanzada desde el Parlamento, va mucho más allá de poner palos en las ruedas, como solemos decir, o de una pulseada para ver quién es el que tiene el poder. Por primera vez, la dirigencia partidaria bloquea la gestión de un presidente en su primer semestre de gestión, que consiguió sortear por muy poco un rebrote inflacionario y todavía anda en la cornisa, porque no es que estemos salvados, esto recién empieza. Hay un antagonismo que implica el funcionamiento institucional entre el plan de ajuste, o sea, la famosa motosierra votada en el mes de noviembre por la mayoría del pueblo, y el financiamiento de los políticos, que fueron derrotados en esa misma ocasión. Esa difusión ya comenzó a deteriorar la gobernabilidad. Esa disfunción ya hizo perder el equilibrio a la gobernabilidad argentina. En simultáneo y con la cesión forzada por la oposición radical, peronista, en diputados, subió el riesgo país. Sigue subiendo el riesgo país. Cayeron ayer todos los bonos y acciones argentinos, y los dólares libres hasta ayer volvieron a aumentar, hoy se quedó quieto, pero arriba. Bueno, es que la desconfianza de los inversores, en realidad apostadores en la tómbola financiera y cambiaria, se hizo sentir. Si los políticos bombardean el superávit fiscal, lógicamente cae la solvencia y tanto bonos como títulos de la deuda se vuelven como papel de cohete, ¿no? Ordinarios. O pólvora mojada, que no sirve. En suma, el problema no es el estilo agresivo o histrónico de Milei, aun cuando influye, como lo dije al comienzo, ni las deficiencias de su gestión, que están empezando a ser demasiadas, sino un ataque al gasto público. Eso sí es grave. El éxito del libertario significaría la extinción de una ruinosa burocracia partidaria que alcanzó proporciones dantescas, difundiéndose por todo el aparato del Estado. Está el Estado contaminado, esto es verdad, lo estamos viendo, lo conocemos de siempre los ciudadanos de a pie, solo que ahora se lo expone, aún a riesgo del costo político que significa, con un presidente iracundo que parece no importarle eso. Por ahora se ve que no se ha entusiasmado demasiado con el poder. Con el poder digo como para enquistarse en el poder, a eso me refiero. Sí hace uso del poder, y yo creo que abuso también. Por lo menos verborrágicamente. Y por eso la oposición irreductible y la apuesta a su fracaso, que de producirse, dispararía una tragedia social peor que la presente. Y esto debemos tenerlo en cuenta, y esto debemos señalarlos, para que se hagan responsables de sus actitudes el sector político que está tan lejos de la gente. Además de atacar el gasto público, Milei apunta a deslegitimizar a la casta que vive de él. La polémica por el reparto de alimentos en una batalla de esa guerra colmada de falacias, de mentiras, de chicanas. Esa batalla de esa guerra y la ministra Petovelo,
como blanco de la embestida de organizaciones piqueteras que se financian con fondos para los pobres que no llegan a los pobres. Digamos las cosas como son, hay que tener valentía para decirlo. ¿Cuánto lo vamos a callar? La oposición en diputados convocó a Sandra Petovelo para dar explicaciones por el escándalo de los alimentos. Y claro, se la dejaron picando. El martes, sectores del peronismo, de la izquierda y el socialismo habían intentado citar a la ministra de Capital Humano, pero no reunieron los votos suficientes. Y ayer insistieron. Y entonces lograron resolverlo para el martes de la semana próxima. Bueno, quede claro que la funcionaria no está obligada a presentarse, ¿eh? Pero los ataques en su contra dan cuenta precisamente de la magnitud de los intereses que hay en juego. O si no, nadie se fijaría, nadie la tendría en cuenta. Los carteles del Polo Obrero hablan de ella hoy. ¿Cuándo viste un cartel que se refiera a un ministro de cualquier gestión? Nunca. Siempre contra el presidente, o sea, la cabeza del Ejecutivo. No, ahora Milei y dice los carteles del Polo Obrero, financiados por los dineros nuestros. Porque el mismo Beliboni dijo, no, los muchachos aportan un 2%, como en cualquier caso, aportan más que un 2%, pero es un partido, hay que alimentarlo, hay que mantenerlo, porque todo esto cuesta. O sea que de los planes sociales que se surgen de los impuestos que nosotros, los ciudadanos de a pie, pagamos con los impuestos en los alimentos o los impuestos que tenemos que tributar de todo orden, van a parar a las organizaciones sociales para que se la den a los pobres que no se la dan y quitándole una porción para mantener de alguna manera al Partido Obrero, que luego sale a mostrar esta imagen al mundo para que rajen las inversiones. Miren qué sencillo que todo esto. ¿Y hasta cuándo se va a permitir? Y después entonces te salen los bilibones diciendo eso es mentira, 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 mentira. Tantas veces te dicen mentira, y debe ser mentira. Ahora que se lo diga la justicia. Y también la culpa es un poco de los medios, ¿no? Porque en definitiva todo esto tiene un sentido político. Y ese sentido político está avalado por los medios de comunicación, en el sentido de que yo sé que la información hay que cubrirla. Pero tanto micrófono le vamos a dar a los chantas, a los Grabois, a los Beliboni, tanto micrófono le vamos a dar para que desestabilicen lo que nosotros, los ciudadanos de a pie, hemos logrado conseguir 41 años consecutivos de democracia. Miren, los ataques en contra de Petovelo hablan, reitero, de cuán grande es o cuán grandes son los intereses que están en juego dentro de las ollas que han ido destapando en ese superministerio. Convengamos que Milei llegó a la Casa Rosada precisamente por el amplio repudio a la intermediación de los políticos tradicionales, piqueteros y de traje y corbata también, que se enriquecen desde el Estado mientras sus representados la pasan cada vez peor, porque van obligados y muertos de hambre. Pero Milei no solo puso en entredicho la representatividad de la dirigencia partidaria, también cuestionó a los medios que forman parte central de la puesta en escena de la dirigencia. Y a eso me refería precisamente. ¿Y cómo lo hizo? Esto es lo que no tienen en cuenta los medios. Pasando horas en las redes, hoy superpoderosas. Políticos y periodistas lo cuestionan, pero los votantes, el pueblo, saben de primera mano qué piensa y hacia dónde quiere ir, porque se los dice a través de las redes.
Así se asegura el centro de la agenda, neutralizando a medios y periodistas que, olvidados de cualquier escrúpulo profesional que debiéramos conservar, se suman al griterío en su contra. Y en ese plano, también Milei es la contracara de la casta. Esa casta que hace del secretismo su leitmotiv, su religión máxima. Pero estas nuevas estrategias no funcionan en todos los ámbitos del poder. No en el Congreso, que es el reino del toma y daca, que es el reino del poroteo a cambio de qué. Eso queda al descubierto hoy día. Por eso las dilaciones y derrotas que ninguna buena voluntad negociadora puede evitar. Por eso le votaron dando media sanción en diputados a una nueva fórmula jubilatoria con 160 votos positivos, y ahora falta el Senado, que para el oficialismo es mucho más complicado porque ahí no tienen nada. O sea, que esto se va a convertir en ley, no quepa ninguna duda. Ayer, en el Latin Economic Forum, Milei advirtió tras media sanción, lo dijimos ayer, lo reiteramos hoy, le voy a vetar todo, me importa 3 carajos. Y luego cruzó a Pichetto, un Pichetto raro, ¿no?, por defender las jubilaciones de privilegio. Y le dijo, se les terminó, que se caguen de hambre. Lo dijo Milei, no yo. No me gusta ese léxico. Lo dijo Milei. Lo cual no significa que está bien. El presidente insistió en que promoverá la eliminación de las pensiones para los jefes de Estado y dijo que es un incentivo para hacer las cosas bien. Pichetto había defendido ese derecho, haciendo sacar el artículo 11 precisamente del proyecto, ahora ya con media sanción. Y más tarde, ayer, Milei anunció que presentará ante la ANSES su decisión de no ejercer el derecho a la jubilación de privilegio y ratificó que vetará cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal de la Argentina. Y en ese sentido apuntó contra Máximo Kirchner también por la media sanción que obtuvo la nueva fórmula jubilatoria. Bueno, lo lamentable de toda esta situación es que repercute negativamente. Como dijimos, el dólar ayer frenó su escalada, pero se quedó ahí arriba, hoy también. Y eso es por el ruido político que impactó además en el mercado con baja de acciones y bonos, tal como lo dijimos. Y lo que es peor aún, es que más allá de la macro, el escenario sigue siendo negativo para el consumo, negativo para la capacidad de compra de los hogares, aleja inversiones generadoras de puestos de trabajo y con ella la posibilidad de empezar a crecer, de reducir la desocupación, de reducir la pobreza y empezar a pasar los planes a trabajo digno, con salarios dignos. Mientras tanto, la política, mejor decir, los políticos, todos, emulando al libertario, se cagan en la gente. Yo quiero decirles y les voy a demostrar, ¿no?, lo que en este editorial acabo de decirles, que en un rato vamos a abordar las cosas que pasan en este bendito país. Pero hoy no podemos olvidarnos de algo que es sumamente importante, algo que sucedió hace 80 años. Hoy se conmemora precisamente
el desembarco en Normandía, del famoso día D, la batalla de Normandía fue el acontecimiento que cambió el curso de la historia del mundo, ya que el día D, la operación Overlord, que fue un 6 de junio de 1944, estamos viendo imágenes precisamente de cómo marchaban soldados, creo que en este caso alemanes, y fue el comienzo de la derrota de Adolf Hitler, y su régimen perverso. La reconquista de Europa en poder del nazismo fue sin duda el objetivo estratégico aliado más importante en esa etapa de la Segunda Guerra Mundial. Transcurrieron 80 años del final de aquella sangrienta e inadmisible locura que generó el éxodo de millones de gente y la muerte de millones de seres humanos. Una inadmisible locura que vale la pena reflexionar sobre el valor de la vida. En tiempos en que la invasión de Putin a Ucrania y el conflicto de Medio Oriente entran en una espiral internacional de consecuencias imprevisibles. Yo les pido que levantemos nuestras voces clamando por la paz en el mundo. No podíamos dejar de conmemorar este día en honor a tantas pérdidas de vidas innecesarias, fruto del capricho de algunos locos y el enfrentamiento de otros locos a esos caprichos. En este siglo XXI, las cosas deben empezar a resolverse hablando, no de manera bélica. Doy vuelta a la página y digo, voy a hablar de la media sanción. Esa sesión que terminó anoche tras 14 horas de discursos demagógicos, por cierto, porque con la plata ajena cualquiera hace, no quepa ninguna duda. Y esta es una forma de trabar económicamente al gobierno. No te doy la ley bases y te voy a meter la mano en el bolsillo. ¿Está mal que se hable de una fórmula jubilatoria? No. Desde estos micrófonos y estas cámaras lo hemos dicho hasta el cansancio. Vamos a defender a ultranza la posición de los adultos mayores porque se la han ganado y porque lo que cobra hoy un adulto mayor, hombre o mujer, es realmente irrisorio comparado con lo que ustedes quieran, compararlo. Pero a ver, de una piedra no se puede sacar agua, eso queda claro. Entonces le voy a explicar por qué yo pienso de esta manera. Les voy a contar, no explicar. Ustedes lo sabrán mejor que yo. Miren, el propio jefe de gabinete, Guillermo Franco, ratificó la decisión del presidente Javier Milei de hacer uso del veto en caso de que el proyecto se convierta en ley. Y lo voy a citar textual. Si el Congreso insiste con los 2/3 de los votos, porque, a ver, ¿cómo es esto? Esta media sanción que tiene diputados pasa ahora a el Senado. El Senado a libro cerrado la va a aprobar, no te quepa ninguna duda de esto. En cuyo caso se convierte en ley. Al presidente le cabe la posibilidad del veto. Pero, constitucionalmente y reglamentariamente,
vuelve esta decisión al poder del Congreso de la Nación, que necesita 2/3 para ratificar la ley, aunque la haya vetado el presidente. Queda claro esto. O sea, Milei también debe saber que no es cuestión lo veto, como hacía cuando estaba en campaña, este ministerio afuera, esto afuera. Bueno, acá no es lo veto, porque no tenés mayoría. Y porque aún los dialoguistas del Congreso son unos truchos totales. O sea, ¿esto habla en defensa de los intereses de Milei? No, habla en defensa de lo que estoy diciendo, es en defensa de nuestros intereses, del pueblo. Y cuando digo que son unos truchos totales, porque no se les mueve un pelo. A los Lustó, bueno, a ninguno de los muchachos que están en las dos cámaras, baja y alta, les importa 3 pepinos, no voy a repetir la palabra de Milei, el pueblo, como dije en mi editorial. Es decir, esto va a atentar contra mantener el equilibrio fiscal hasta ahora logrado, y lo que va a tener que hacer en el supuesto caso de que vuelva al Congreso y el Congreso lo ratifique y logre los 2/3, hay que lograr los 2/3, y logre los 2/3, le van a obligar al Poder Ejecutivo a tener que recortar otras partidas presupuestarias para eso. Porque de algún lado tiene que salir el dinero. O sea, es fácil levantar la mano. Esto es lo mismo que cuando hablamos de los reclamos sindicales. Todos queremos ganar más. Ahora, explícame de dónde sale en un país paralizado, endeudado, con una inflación tremenda, con salarios terriblemente bajos, sin producción, con la actividad económica parada totalmente. ¿De dónde va a salir el dinero? Digo, hay que defenderlo, hemos defendido desde acá la posición o la necesidad de que tampoco le están regalando demasiado a los jubilados, porque esto, en el mejor de los casos, a valores actuales lo estarían llevando a 280.000 pesos de 240. Vaya la diferencia, ¿no? Cualquiera diría que es para que los jubilados empiecen a sacar a planificar sus vacaciones en Europa con esa diferencia. Pero nada, la historia es quedar bien con los jubilados, hasta que los jubilados se den cuenta que es una chantada. A su vez, complicarle la caja a Milei, si la acepta, y si la veta, dejarlo a Milei expuesto como el enemigo de los jubilados. Recordemos que puede afectar relativamente. Lo que pasa es que Milei no tiene poder político, no tiene fuerza, no tiene estructura política. Pero ya hay un antecedente de esto. Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidente, habiendo aprobado el Congreso el 82% móvil, ella lo vetó. Y no pasó nada. Pero tenía detrás una fuerza política poderosa, los sindicatos, todo el mundo a su favor. Y entonces no pasó nada, se jodieron los jubilados, nada más, ni nada menos. Parezco Milei ya con la terminología. Bueno, eso es lo que pasó. Ahora, ¿cómo se resuelve el tema de los jubilados? Yo creo que es más simple. Aun cuando es complejo, es más simple. Digo complejo en un país como este, donde no tiramos de la soga todos para el mismo lado, tiramos para cualquier lado. Si nosotros tenemos en este momento casi 8 millones de trabajadores en negro, un 30% prácticamente de la fuerza productiva en negro, no hay aporte jubilatorio. Y por lo tanto la caja que debe recaudar esos aportes para poder pagar a los que ya están en la actividad pasiva, no lo está haciendo. Entonces los recursos tienen que salir de algún otro lado. También es cierto que el gobierno anterior se fumó absolutamente, y perdón por el término vulgar, pero se dilapidó
lo que en su momento le quitaron a los jubilados a través de la AFJP. ¿Recuerdan? Las acciones que cotizaban en bolsa de empresas importantes con dividendos importantes. El gobierno kirchnerista no solo se nutrió del Banco Nación, de emitir sin respaldo, sino también le metió la mano en la caja al ANSES, que es dinero de los jubilados, los famosos fondos soberanos. Entonces es muy difícil. Si no ordenás el país no se reactiva. Si se reactiva con un estado normal. No me gusta tampoco cuando Milei dice voy a echar 50.000 tipos más del Estado. No es así, presidente. Porque, en primer lugar, no es el término adecuado. Son contratos que se vencen. Y como en la actividad privada, cuando se vence tu contrato, tu contratante tiene la posibilidad de renovártelo o no, conforme sus necesidades. Y vos mismo tenés la posibilidad de no renovarlo, conforme tus propios intereses. O simplemente, ninguno de los dos dice nada y caduca. Per se, porque por eso es un contrato a término. Entonces, no es decir, le falta habilidad también para decir, porque se envalentona, habla y dice cualquier gansada. No, son los contratos que van a caducar, que son la mayoría de las militancias que se metieron por la ventana en distintos lugares para resolver la situación económica, como si el Estado fuera un barril sin fondo, donde vos metés gente, no hay ningún problema, total la guita, si no está, no importa, subimos impuestos y ya la conseguimos. No podemos subir más impuestos, ¿por qué? Porque solamente el 30% está en actividad y porque está disminuida y parada la actividad económica. Por tanto, ¿qué sucede? Hay que emitir. Y ahí está, ¿no? Vuelta la burra al trigo, como le gusta decir a la señora vicepresidente, olvidándose de que todo esto lo produjo su gestión, ¿no? Lo cierto es que esa es la solución. Pero el Congreso de la Nación, en este caso fue en la primera etapa para dar media sanción la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, que representa a las personas, tiene que saber que cuando vota algo, tiene que decir de dónde van a salir esos recursos. Porque pedir es fácil, pero ¿y de dónde sale? Bueno, demos vuelta a otra noticia, ¿no? La Cámara Federal porteña ayer confirmó la cautelar de del juez Sebastián Casanelo. Este es el Tribunal de Alzada, avaló la decisión del magistrado para encomendar al Ministerio de Capital Humano a que elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento, grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato. Es decir, han hecho tal despilfarro de esto, incluso los medios han colaborado mucho para desinformar o deformar la información, mejor dicho. Porque, a ver, los alimentos se siguen para los comedores. Primero, es decir, la justicia, por otro lado, está investigando la cantidad de comedores truchos, inexistentes. Dineros que salieron del Estado. Ahora investiga dónde fueron a parar. Por eso hizo allanamientos, por eso fueron a constatar la existencia de los comedores inexistentes. Había uno en un country, por ejemplo, y otros en un baldío, y otros en una casa cuya capacidad física decía, comedor fulanito, aquí comen 1.500 pibes, y la casa era chiquitita, no caben 1.500, es otra mentira. Afanaron. Esta es la realidad, estos son los intereses que tocaron. Pero también intervino la justicia, y está bien lo que hizo Casanelo en este caso. Más allá de que todos sabemos cuál es su inclinación de orden político,
que había algunos casos que afectaban al sector del kirchnerismo que le permitió adjudicarle el mote de Tortuga Casanelo, recuerdan ustedes, puesto por un periodista. Lo cierto es que eso, en definitiva, está bien que investigue. Lo que estuvo muy mal es que el gobierno equivocó, que Leila Gianni, la representante como abogada del Ministerio de Capital Humano, subestimó a la justicia, diciendo se está metiendo el poder judicial en algo que corresponde al poder ejecutivo, y no le mandaron lo que ya tenían planificado, porque de hecho ya se distribuyeron esos alimentos. Y ya el lunes empezó esa distribución, o el viernes creo de la semana pasada, vía Ejército. ¿Y qué le costaba mandarle ese plan al juez? Hay que cumplir con esta orden. Bueno, lo cierto es que ahí tenés otro sopapo. Innecesario. Inexperiencia. Ahora, ¿por qué le dieron tanta manija? Bueno, no se sabe. Si el plan estaba previsto, nada costaba habérselo entregado en tiempo y en forma, con todos los detalles, habidos y por haber. Porque vimos las imágenes de cuando se cargaban, de cuando se distribuían a través del ejército los alimentos, etcétera, etcétera. Alimentos que por otra parte no eran esos los que se prevén para los comedores. Esos son alimentos, ya lo contamos 1000 veces, que por ley tiene que tener el Estado, cualquiera sea el color del gobierno, ante eventuales catástrofes. Bueno, ahora hay una idea distinta que ayer le explicamos, no me quiero extender porque hay otras cuestiones que quiero contarles, ¿no? O sea, la idea es que de aquí en adelante no se compre más, simplemente se pague una especie de seguro a las empresas proveedoras de alimentos, y cuando surja el tema le dice, señores, ustedes tienen que mandar tanta cantidad de alimentos a tal lugar porque hay una catástrofe. Y ya se terminaron los curros. Y se le terminan hablando de curros al señor del tabaco también, ¿no? Que la Corte Suprema de Justicia instó a la tabacalera Sarandí a cumplir con el pago del impuesto a cigarrillos que había logrado esquivar durante años, con presentaciones judiciales que había hecho. Y precisamente el máximo tribunal hizo lugar a un planteo del Estado Nacional a través de la AFIP para dejar sin efecto la ejecución en una sentencia que favorecía a la empresa, inexplicablemente. Mientras tanto, el máximo tribunal espera que el dictamen de la Procuración General de la Nación para resolver sobre la inconstitucionalidad del impuesto al tabaco que reclama esta firma. Y, a ver, han hecho un lobby tremendo, bajo la excusa, no pagar impuestos, bajo la excusa que eran fabricación de marcas de cigarrillos argentinas que tenían que competir con las multinacionales que eran súper poderosas. Entonces a la Argentina tenía que tener un proteccionismo inexistente. Fíjense que eso estaba también en la primera ley de base y la borraron de un plumazo. El lobby que hizo el tipo, alguien cobraba por esto, no quepa ninguna duda. Quiero contarles también otro gran favor que le va a hacer a la República Argentina un sector gremial, en este caso el sector judicial, con un paro de 36 horas, con movilizaciones en todo el país, que se va a hacer desde hoy jueves empezó, luego de que precisamente el gremio hiciera un reclamo por mejoras salariales y en virtud de que es necesaria una recompensación salarial acorde a la inflación, ya que la dignidad no se conforma con migajas, dijo esto Julio Piumato, uno de los integrantes de la CGT, un gordo que nunca laburó en su vida. ¿Está? Y convengamos que este es un gremio o un sector privilegiado que cobra dineros bastante importantes en comparación a otros rubros que hacen a la producción y generan, ya sabemos cómo funciona la justicia, está bien, la culpa no la tiene el personal, ¿no?
Pero ahí está, 36 horas. Entonces, vengan inversiones, que acá no hay ningún problema, no le cortamos las rutas, le enchufamos un juicio si no le gusta la cara del patrón al empleado y tener que pagar fortuna, vengan tranquilos nada más. Y si las cosas son un poquito más suaves, le cortamos la puerta de la planta y ustedes no pueden ni sacar ni llevar la producción. Y por las dudas, si no, también la expropiamos, lo llamamos a Kicillof y haga lo mismo que con YPF, que total después al Estado le cuesta 16.100 millones de dólares, nada más. ¿Esta Argentina es la que pretende inversiones? ¿Esta es la Argentina que queremos? Yo creo que no, ¿no? Bueno, ahí estaba el Polo Obrero hoy marchando en la provincia de Buenos Aires, ya lo conté. Alimentos para los comedores. Dice, no se cortó el alimento para los comedores. Quieren la cabeza de Petovelo, porque se despacharon en ese ministerio, por ser tan amplio, de distintos, de salud, en materia de salud, en materia de bienestar social, que es un ministerio, un superministerio. Nada dijeron de Tolosa Paz con los guardapolvos. Ahí no marcharon. ¿Se acuerdan eso? Millonaria cifra para entregar 40 guardapolvos, exagerando, ¿no? Digo, ¿dónde fue a parar ese dinero? ¿Y qué pasó con los fideos que se compraron del que hoy es diputado en su momento en ese mismo ministerio en la gestión anterior? Ahí no marchó nadie. Todo tranquilo. Bueno, ahí están, ¿no? De hecho, la Policía Federal Argentina, por instrucciones de el protocolo antipiquete, no los dejó entrar a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si en la provincia la Policía Federal no tiene nada que ver allí, tiene su propia policía. Entonces, ¿qué hizo el gobernador Kicillof? Piedra libre, muchachos, hagan lo que quieran. Es más, que la policía vaya y custodia que no haya desorden, que puedan marchar con toda tranquilidad. Digo, una aberración total y absoluta. Mientras tanto, también hay que recordar a Albertito, por ejemplo, hoy el juez federal Julián Ercolini va a seguir al frente de la causa por el escándalo de los seguros, de lo que no nos vamos a olvidar. La Cámara Federal, con el voto del juez Roberto Boico, rechazó la recusación en su contra que había planteado el expresidente Alberto Fernández para apartarlo por enemistad manifiesta. Hacía el currito para ir dilatando la cuestión, ¿no? En otro fallo, por mayoría, los jueces también resolvieron revocar la inhibición de bienes que afectaba al exmandatario y al resto de los involucrados. Miren, yo quiero contarles también algo que surge del propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que a veces se pone las alas de ángel sin serlo demasiado. Reiteró su apoyo al plan de ajuste del gobierno, pero insistió con la necesidad de aplicar más medidas económicas que protejan a los más vulnerables. Eso lo dijo Julie Kozak, la vocera del Fondo Monetario, durante una conferencia de prensa que ofreció en Washington, D.C. Dijo, hemos estado enfatizando la necesidad de aumentar la asistencia social para apoyar a los pobres, asegurando que la carga del ajuste no caiga desproporcionalmente sobre las familias trabajadoras, no hay trabajadores acá, y recomendando a las autoridades que hagan esfuerzo para aumentar la asistencia, dijo Kozak. Está bueno decirlo, decime de dónde, ¿no? Y en este contexto, Kozak además alentó al equipo económico que lidera Caputo a dar mayor prioridad a las reformas a nivel micro que puedan desbloquear barreras de entrada que puedan promover el empleo formal en el país y atraer inversión privada. Es lo que venimos, esto último es lo que venimos diciendo de siempre. O sea, tratar de desbloquear todas las barreras de entrada para promover empleo formal en el país, atraer inversión privada a la República Argentina e incentivar también la inversión privada de capitales argentinos. Eso significa reactivar de alguna manera la economía. Eso tiene que ver con el cepo, eso tiene que ver con modificar la ley
de contratos de trabajo, eso tiene que ver con modernizar la ley laboral, eso tiene que ver con la reducción de impuestos. Liberar el cepo permite a una empresa que venga, invierta y se lleve tranquilamente sus utilidades, porque de eso así funciona.